Le preguntaba a Miguel Collado de Franco cuáles son esos mecanismos, si existen, que tendrían los Estados Unidos como potencia de fuerza para mantenernos dentro de sus redil. O sea, me refiero a que los productos a nivel comercial, que los productos que necesitamos los sigamos comprando a Estados Unidos y no nos desviemos, por ejemplo, hacia China, que ya tenemos un comercio bastante activo con ellos. Y no solamente en cuestiones de compras, sino de inversiones también. ¿Tienen los Estados Unidos un mecanismo para esto? Pues interesante pregunta. Ya, como bien comentabas, el comercio con China ha ido en incremento notablemente. República Dominicana, la, la- vamos, el volumen de comercio en sentido general ha ido incrementándose. Lo que habría que ver es qué tanto pueden afectarle las medidas en encarecimiento de algunos bienes chinos, pero en sentido general uno pensaría que si tengo aranceles en Estados Unidos voy a querer desviar ese comercio hacia otros países y buscar oportunidades de mercado. Claro. Eso podría beneficiarnos hasta cierto punto. Mecanismos como tales no se me ocurren en términos de intercambio normal comercial. Sí lo hemos visto en temas ya más estratégicos, geopolíticos, en inversiones. Obviamente Estados Unidos ha sido celoso de la incidencia que ha tenido o que está teniendo China En la zona. dentro. Exactamente, lo hemos visto en la construcción. Eh, eh, Son políticas imperialistas, de tanto de Estados Unidos como de China, como de otros Lo países. vimos con Rusia. La guerra entre Rusia y Ucrania es precisamente porque quieren defender lo que es esa zona vulnerable de influencia. Obviamente el Mar Negro Sí. lo es, y hay varios países de esos que ya son miembros de la OTAN, Que no más, les conviene, vamos a decir. más otro que tenía aspiraciones, que es ese Ucrania. concretamente de Ucrania, de ser miembro de la OTAN. Pero yéndonos al caso de China, hasta donde yo podría analizar es que podríamos tener mayor comercio, pero habría que ver en términos de inversiones, que yo creo que ha quedado claro que ni a la administración local ni a la de Estados Unidos les interesa que República Dominicana tenga inversiones importantes de esa nación. Y si las relaciones entre los dos países, en este caso específico, nosotros y los Estados Unidos, aparentan ser muy buenas, y así lo demuestra la reciente visita del secretario de Estado, pues es por precisamente mantenerse el país al margen de inversiones importantes. Incluso, bueno, ahí podríamos meternos sí en el nearshoring, un tema que está muy de moda, un tema de que es tú traer inversiones a esta parte del continente, Cosa del que se vio mundo. muy conveniente cuando la pandemia, por ejemplo. Correcto, y que ahora podría incluso incrementarse. Ahora, veo mucho optimismo en República Dominicana en ese sentido. Yo no soy tan optimista. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo efectivamente República Dominicana para Para ser más ofrecer, competitivo? claro. O sea, ¿tú estás haciendo reformas para ser más competitivo? No, no hemos hecho nada. O sea, a menos que luego de la grabación de este programa yo hagamos una noticia de que se ha nombrado un SAR de reformas con un equipo económico, con asesores internacionales y todo, pero no vemos la disposición. Entonces, ¿qué Y en pasaría? educación tampoco, Miguel. En educación no hemos visto avances, lo que hemos visto es, y hay que decirlo de forma clara, un grupo que han sido rentistas, que se han aprovechado de
De un de ese 4%. gasto, Sí. sí han sido los más beneficiados, no han sido los niños ni los padres de los niños, han sido quienes han tenido acceso a esos recursos. Eso está claro y hay que recordárselo Sí. a la población. Entonces, ese es un elemento. En sentido general, ¿qué está haciendo República Dominicana? Pues no mucho, si algo. Entonces tú tendrías una desviación de inversiones hacia acá meramente por el tema arancelario, pero no vendrían al régimen normal, vendrían a zonas francas o ya sea a los parques o ponme una zona franca especial para yo producir aquí. Se ha hablado de los semiconductores. Sí. Vamos a ver. Que lo debimos haber aprovechado hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando teníamos relación con Taiwán, eso se debieron haber mandado cientos de estudiantes con becas, que eso fue un descuido del país. Pero eso es una parte, y está bien que tú lo menciones, la parte de la capacidad que podamos tener en términos de lo que se llama capital humano, de conocimiento, de transferencia de conocimiento. Pero yo soy de los que opina, cuando tú tienes las condiciones ideales para tú poder establecer, de término, una empresa, empezando con la seguridad jurídica, la permisología, como se le llama, la burocracia, que sea la mínima posible, que tengas un sistema tributario claro, sencillo, que tenga costo de transporte reducido, de carburante o de los hidrocarburos, y un código laboral que sea amigable verdaderamente a la contratación de jóvenes, que este no lo es. Este lo que hace es proteger a personas que ya tienen mucho tiempo dentro de una empresa, que no son tan productivos, pero que sus derechos adquiridos Son muy caros son muy caros, para el empleador. por supuesto. Entonces esas son cosas que hay que tenerla, eso es sentido común cuando tú vas a hacer reformas y asumir el costo político momentáneo, porque los beneficios los vas a ver en poco tiempo. Entonces, si hubiésemos hecho eso hace tiempo, yo estoy convencido de que empresas hubiesen venido aquí y estarían dispuestas, porque ven en República Dominicana un horizonte temporal de largo plazo, a capacitar personal y asumen ese costo porque están obteniendo, por otro lado, la certeza de que no van a tener incremento de costo y van a tener seguridad jurídica y todo lo que Claro, estábamos porque hablando. es mover mucho dinero para no tener garantías. Miguel, vámonos ya un poco más a la economía doméstica. ¿Estamos en tiempo de qué? ¿Vivimos en tiempo de qué? ¿Vivimos en tiempo donde se espera estabilidad del peso? Hemos visto un deslizamiento, para mí importante. Ustedes los economistas dicen que está dentro de lo previsto, de hecho está dentro de lo que se supone en el presupuesto. Es momento de tomar prestado, es momento de ahorrar y poner a plazo fijo cuando las tasas se están devaluando, esa devaluación respecto a lo que tú recibes por cuando pones a plazo fijo un dinero, es mejor comprar una propiedad en vez de ahorrar a plazo fijo. ¿Cuál es el horizonte económico? El que quiere, el que tiene un dinerito y tiene un empleo y puede sacar de su salario para meterse en un pequeño apartamento, el que quiere comprar un carro. ¿Cómo tú ves el panorama? Bueno, tú me has puesto un panorama que necesita vamos a ver, son muchos elementos de análisis y vamos a decir una cosa, las decisiones de ahorro e inversión la deben tomar los individuos de acuerdo a la información, cómo se puedan formar. Vamos a hablar del panorama general, que yo Exacto. creo que es más lo que tú quieres, ¿sí? Sí. Lo que hemos visto en años recientes son unas autoridades monetarias que han estado con una política monetaria, como ellos mismos le llaman, activa, ayudando a el crecimiento del Producto Interno Bruto a través del crédito.
Y para esto han tomado diferentes medidas, como podemos recordar liberalización de encaje legal, las llamadas facilidades de liquidez rápida, que no son más que dinero que se le facilita al sistema financiero a una tasa más baja para que puedan prestarlo precisamente a unas tasas menores. El año pasado vimos que se dejaron vencer unos 140 mil millones de pesos de títulos del Banco Central para que hubiese dinero destinado dentro del sistema financiero que pudiera ser destinado al crédito. Entonces, en un ambiente como ese, en el que tú tratas de llevar hacia la baja las tasas de interés y expandes el crédito, pues eso tiene un efecto sobre algo que tú mencionabas, una variable muy importante para los dominicanos, que le prestan atención prácticamente a diario. Y es el tipo de cambio, es la relación entre el peso y el dólar. Cuando tú tomas medidas expansionistas, laxas de política monetaria, pues obviamente vas a tener una pérdida de valor de tu moneda en términos relativos con una divisa importante como es el dólar y es normal que exista un fenómeno de depreciación del peso con relación, en este caso específico, a esa otra O moneda, sea, cuando hay al mucho dólar. dinero en la calle, puede que el dólar suba de precio, porque hay muchos pesos buscando dólares. Tú vas a preferir la moneda más escasa. Hiciste más abundante el peso, pues obviamente vas a tratar de adquirir la otra. Además de que hay una dinámica de por el aumento del crédito vas a tener mayor demanda De de insumos. insumos, de importaciones, de automóviles, de lo que sea. Ahora Entonces, bien, Miguel, históricamente en nuestro país, y no solamente por historia, sino que lo sentimos, la variable del tipo de cambio, de cuánto cuesta el peso y su relación con el valor del dólar, históricamente ha puesto y ha quitado gobiernos. Ha dejado conforme al que trabaja y ha hecho incluso que la gente deje de trabajar. Porque cuando se devalúa el peso, es como si nuestro trabajo pues no valiera nada o valiera menos que el trabajo de otro ciudadano de otro país de moneda fuerte. Entonces sí sabemos que ustedes los economistas nos explican claramente que no es tan sencillo y que esto depende porque también cuando no hay dinero en la calle es complicado, pero por lo menos tú sabes que que tu salario, sabes lo que puedes comprar con ese salario. Entonces, en este momento, qué prefieren las autoridades del Banco Central, si mantener el valor del peso o tener más dinero en la calle y bajar las tasas de interés? te voy a contestar la pregunta, pero me quiero referir dentro del preámbulo que hacías, la motivación de la pregunta, mencionaste algo importante sobre la incidencia que tiene o que podría tener una depreciación del tipo de cambio. Vamos a aclarar que una depreciación del tipo de cambio como la que se produjo en el año pasado, de alrededor de un 5%, no es una cosa para que nos volvamos locos, diciéndolo de la forma más llana posible. En realidad es una depreciación un poco más alta que la que hemos tenido en periodos anteriores, sí, ciertamente, pero tampoco es un tema como para alarmarnos. No lo es, no lo es. Lo que pasa es que, de nuevo, la gente se ha acostumbrado a unas depreciaciones inferiores y cuando ve una depreciación de repente en un mes y pocos días por encima de un 1,45%. Sí. Estoy hablando en términos porcentuales, no estoy Sí. hablando en términos De de un peso. peso, No, no, claro. no. En términos porcentuales, cuando tú tienes una depreciación tal vez en un mes de 0,4 y eso, pues sí, obviamente le llama la atención a la gente. Eso por un lado, pero no es la que hemos tenido no es una significación, una Significativa. depreciación así significativa en esos términos
de como pudimos haber tenido en un momento de una crisis o algo por el estilo. Esa distinción que es Sí, bueno sí, es aclararla. bueno aclararlo, Es no en bueno 2008. aclararla, sí. Ahora, tú mencionas qué preferirían las autoridades. En realidad, ahí hay un balance delicado, porque tú tienes, por un lado, unos sectores que tienen influencia en los medios de comunicación y ves en titulares, ves en los medios que es necesario bajar las tasas de interés, pero bajar las tasas de interés, incrementar el crédito, ya sabemos lo que ocasiona. Te puede ocasionar que te ocasiona una depreciación del tipo de cambio. Entonces, por el otro lado, las autoridades no quieren una depreciación del cambio, del tipo de cambio mayor que la que en promedio estamos acostumbrados. Entonces, es un balance delicado y tú no puedes tener las dos cosas. No, o sea, tú no puedes tener dos objetivos de política monetaria que son incompatibles. Que lo que tengan claro las personas y quienes piden algo, pero luego cuando se lo dan se quejan. Entonces, que quede claro que si usted va a tener mayor expansión del crédito, pues una consecuencia sería una depreciación superior a la que estamos acostumbrados del tipo de cambio. Entonces, es un balance delicado para las autoridades. Esa es mi respuesta. Ellos tendrán que decidir cómo hacerlo. Pero a quienes nos miran, nos observan, que tengan claro que son incompatibles las dos políticas. ¿Crees que habrá deslizamiento? ¿Seguirá el deslizamiento de la tasa de cambio o se parará aquí? Bueno, las autoridades han consumido bastante, o bueno, hemos visto cómo han disminuido las reservas en un mes y unos días. Hemos visto que aún, me refiero a las reservas internacionales Sí, netas, claro. obviamente, Que son las hemos que visto, a las que se le puede echar mano para mantener la tasa de cambio estable. sí, se puede usar con esos fines. Hemos visto, a pesar de eso, una depreciación, como te decía, de 1,4% más o menos. Entonces, ese es el inicio de año, pero estamos todavía muy temprano. Vendrán emisiones de bonos soberanos que te incrementarán las reservas internacionales. Veremos cómo se comporta la economía y qué necesidad tengan las autoridades de ser activos Estas dentro. subastas que hubo ahora esta semana, eso también Las subastas pueden tener dos del Banco Central. propósitos. Sí, una, porque tú tengas, como efectivamente se ha producido a principio de este mes, de febrero, vencimientos importantes de títulos. Entonces, es dinero que tú querrías recoger de nuevo, o una política ya para reducir un poco Es circular. la oferta monetaria, emisiones adicionales a las que serían necesarias por estos vencimientos. Entonces, eso es una política que hacen las autoridades que, de nuevo, puede tener dos propósitos, por los vencimientos o simplemente porque deseo recoger un poco más O de ambos, liquidez. Sí, o ambos ambos, sí. podrían ser, obviamente. Entonces, pero ya para redondear, contestar la pregunta, vamos a ver qué pasa en este año. Yo no creo que sea interés de las autoridades en tener una depreciación superior a la que tuvimos el año pasado, pero sigue el reto de estimular la economía para alcanzar la meta de crecimiento que han anunciado que más o menos sería Sí. 4,5% del Producto Interno Bruto, que Parecida a la crecería del año para... pasado. Sí, el año pasado fue 5, Sí. 4,5. Eso es lo que quieren las autoridades, vamos a Ojalá que ver. se consiga sin una depreciación ni siquiera igual a la del año pasado. Miguel, en cuanto a inversión pública, que precisamente quizás por la falta de una reforma fiscal se ha tenido que invertir poco en estos últimos años, ¿cómo ves en lo adelante? Porque hay muchas cosas por hacer que se necesitan. Bueno, las autoridades, de acuerdo al informe todavía preliminares, pero vamos a darle validez de DIGEPRES,
pues redujeron la ejecución del gasto de capital del año pasado, pero aumentaron el gasto corriente. Entonces, a mí me preocupa, sí es verdad que necesitamos infraestructura, Sí. obviamente, pero a mí me preocupa la importancia que se le da en República Dominicana, no solamente, no por el hecho que necesitamos la infraestructura, sino como un elemento para estimular la misma economía. Entonces usted lo está haciendo artificialmente. Hay dos formas de hacerlo artificialmente, con la política monetaria o con la política fiscal a través del gasto. Ya la política monetaria, ya estuvimos hablando de eso. Yo creo que se entendió cuando usted quiere una política monetaria laxa. Entonces, aquí nos enfocamos en el muy corto plazo, en esos temas, y no vemos no observamos, como hablamos anteriormente, las necesidades que tiene República Dominicana de hacer reformas para tú crecer sanamente, que es lo que queremos. Entonces, en el tema del gasto de construcción, gasto de capital. Sí. Bueno, el año pasado, reitero, se redujo el gasto de capital, no se ejecutó lo que se había dicho de acuerdo a la revisión que se hizo del presupuesto, un poco más después de la mitad del año, pero se gastó más en gasto corriente. Entonces tú terminaste, sí, en vez de un 3.1% de déficit con relación al Producto Interno Bruto, se ahorraron 5.000 millones, que no es nada, y redondeado te dio 3%, es lo mismo. Entonces aquí el tema está en qué hacemos para atraer inversión privada en términos de construcción, de obras de infraestructura pública, que eso es importante y lo han hecho otros países de América Latina. Tú te vas al caso de Chile, por ejemplo, pero en Chile... Inversión público-privada. Sí, pero ahí se ha tomado en serio desde arriba Hay que abajo. tener los parámetros muy claros. Hay que tener los parámetros muy claros, hay que dar confianza a los inversionistas, hay que tener evaluaciones de impacto de las inversiones, ex ante, ex post, antes, después. Son una serie de cosas, pero mientras tú Se ha tengas, hablado mucho de este tema. Mónica, ya para finalizar, una política de expansión de tu gasto corriente, pues tú siempre vas a estar sacrificando al gasto de capital. El gasto corriente se te vuelve rígido, más inflexible. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana, desafortunadamente. Miguel, y cambiando en estos 5 minutos, 4 que nos quedan, diametralmente el tema, se ha atacado mucho a los Estados Unidos por parar los gastos al exterior, por ejemplo, como los de la USAID, para examinar los renglones en los que se está gastando. ¿Tú crees que esto es malo o bueno? Yo creo que es positivo que cualquier gobierno del planeta, no sé cuántos países, ya perdí la cuenta, son 180 y algo que hay en las Naciones Unidas, que revise su gasto. Eso es positivo, el gasto que sea, la naturaleza que sea, no importa, salud, educación, lo que consideren los ciudadanos que es lo más básico. Entonces, si tú estás dando ayuda del contribuyente hacia otros países, bueno, pues es importante revisarlo. Ahora, yo creo que se le ha dado un matiz más que desde el punto de vista de cuánto ahorro puedes tener, más que nada político. Entonces Estoy de acuerdo. yo veo el DOGE, el departamento que se creó para eficientizar el gobierno de los Estados Unidos. Yo no veo tantas oportunidades como algunos analistas piensan en términos de reducción de gasto. Yo veo mucho protagonismo, pero con cosas pequeñas y denuncio, mira, esto se está usando para tal cosa. Bueno, está bien, es que tuviera que estar mal, está mal, estuviera mal, y de haberlo identificado, vamos a tomar las correcciones, pero hasta ahora, en ese sentido, yo no he visto, no percibo montos significativos, que es muy importante que Estados Unidos reduzca el déficit, porque la deuda en Estados Unidos es muy importante. Y en la medida en que la deuda, los inversores perciban que sigue creciendo,
más las perspectivas todavía de inflación, no por los aranceles, sino porque la política de Estados Unidos sigue siendo laxa en el mundo todavía en términos monetarios, pues los tipos de interés o los rendimientos demandados por los bonos van a ser altos y eso nos perjudica a todos, porque son los títulos de referencia. Entonces, eso tiene un impacto en los préstamos, esto tiene un impacto en la medida en que los gobiernos de otros países necesiten endeudarse también, en el costo de ese endeudamiento. En realidad, en resumidas cuentas, es importante que Estados Unidos reduzca su gasto, pero no estoy convencido que Dodge va a ser la salida. No estoy convencida de que lo vayan a hacer. También es importante mencionar, que no lo mencionamos, que una alza en la tasa de cambio aumenta la deuda nuestra enormemente porque la deuda se vende en dólares. Se nos acaba el tiempo. No sé si quieres decir algo muy breve de 1 minuto sobre Haití y lo que nos cuesta. No tengo opinión en realidad sobre eso. Yo creo que se habla mucho sobre el tema. Definitivamente, y creo que las autoridades han tratado de hacer lo más que han podido en ese sentido. Nos despedimos por hoy, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación, por tus análisis Gracias. en un momento complicado que vivimos con todos estos movimientos internacionales y con la elección de Donald Trump en su segundo periodo, que parece que viene mucho más firme, mucho más fuerte y con más conocimientos también. Lo veo más seguro. Vamos a ver, ojalá que sea un gobierno que le dé más apertura a la República Dominicana, porque sabemos que estábamos muy descuidados de parte de ellos, que ni embajadores nos habían mandado. Vamos a ver, ya que de palabra nos han reconocido, pero eso no quiere decir que se haga de manera, vamos a decir, ejecutiva, cierto. Gracias, Miguel. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.